Bueno, banda, y antes de comenzar el video, quiero comentarles que, pues, todo lo que verán a continuación es puro entretenimiento, pura ficción, y espero que les vaya a agradar. Recuerden que pueden suscribirse, darle like y activar la campanita para mucho más. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Continúo el video. Creo que cada quien tiene su propia historia de vida, algunos con historias normales, algunas peculiares y otras que simplemente a uno lo dejan sin palabras. A pesar de ello, estos relatos siempre tienen una característica en común, las experiencias paranormales, y si hablamos de mí, yo les diría sinceramente que antes, no era creyente de ese tipo de hechos, siempre pensaba que había una manera científica para comprobar los relatos de cada persona, así pensaba, hasta hace apenas unos días. Mi abuela es mucho de guardar cosas que traen buenos recuerdos, en este caso las muñecas, cuando algunos familiares míos eran aún unos niños, y entre ellos mi madre, siempre les compraban algún juguete que les gustara, pero por alguna razón, siempre escogían las muñecas más tétricas que había en cada centro comercial, y hasta hoy sigue pasando. Siendo sinceros, esto parece costumbre más que nada. El caso es que estas muñecas, las cuales tenía guardadas mi abuela en un cuarto, siempre de niño me daba un escalofrío pasar por ese cuarto, sentía que los ojos que tenían estas muñecas se quedaban siguiéndome, observando cada acción que hacía. Como les comenté, nunca había sido creyente de sucesos paranormales, hasta que tuve que volver a ir a la casa de mi abuela para recoger unas cosas, debido a que ella se iba a mudar, por lo que obligatoriamente tenía que pasar por esa tenebrosa habitación que me había causado pesadillas en la niñez, aunque al mismo tiempo me dije, tal vez esta sea una oportunidad para enfrentar el trauma que me llevo de pequeño y tal vez ver la razón de mi temible miedo hacia esas muñecas de porcelana. Llegué y empecé a recoger todas las cosas que mi abuela me había comentado, cuando tuve que ir al tal horrible cuarto, pero algo me sorprendió al abrir la puerta, ya no había ni una muñeca o alguna señal de que hubieran estado ahí. Pensando que un intruso había irrumpido el sitio, le llamé a mi abuela para comprobar qué le habían pasado a las muñecas. Rápidamente ella me dio una respuesta que me heló la sangre en ese instante. Me dijo que antes de retirarse de su casa para ir a vivir conmigo mientras se hacían los trámites de la nueva casa, había ubicado a todas las muñecas en el mismo cuarto, con la excepción de guardarlas en vitrinas para lograr apreciar algún que otro viejo y buen recuerdo que obtuvo cuando mis padres y tíos estaban pequeños. A pesar de su explicación, se escuchaba estresada como si me estuviese mintiendo acerca de ellas. Sabía que si seguía haciendo más preguntas se podría estresar más de lo que estaba y por obvias razones no quería que eso sucediera, así que salí de ese cuarto a la casa. Minutos más tarde, cuando ya tenía todo lo que me habían pedido, fui a la salida, pero esta se había estancado. En ese momento pensé que era algo obvio, debido a que la casa ya tenía sus años y no había recibido su mantenimiento desde que mi abuela decidió irse a vivir conmigo. Intenté destancar la puerta, sin éxito alguno. Decidí llamarle a mi abuela diciendo que en un momento regresaba, que estaba teniendo algunas complicaciones con la cerradura de la puerta principal y que probablemente llegaba en 30 minutos. Seguí intentando pero a pesar de ello esta no reaccionaba. Decidí intentar salir por otra puerta que tenía la casa, pero esta, además de estar atascada nuevamente, tenía una de las temblorosas muñecas en la salida de esta. No quise pensar de más y seguí intentando, pero a pesar de mis esfuerzos no logré hacer que esta abriera. Decidí llamar a un cerrajero para que me ayudase con el tema de la cerradura, así que me quedé sentado y esperé su llegada. Oh, bueno, eso hacía antes de que escuchase cómo se caía y se rompía algo, que en ese momento no ubiqué realmente qué era eso, hasta que obviamente subí. Al subir, la gran sorpresa que me llevé al ver como una de las múltiples muñecas que había estado guardando mi abuelita por varios años, estaba rota en el suelo. Esto empezó a asustarme debido a que esa muñeca no estaba la última vez que subí, pero intenté darle una explicación lógica, como de que tal vez no la había visto o estaba escondida en algún sitio y por una corriente o animal esta se cayó. Muchas formas de interpretar la situación inundaron mis pensamientos, hasta que escuché cómo tocaban la puerta. Bajé rápidamente y empecé a gritar comentando que la cerradura se había oxidado, pero a pesar de mis gritos este no me escuchaba. Rápidamente el cerrajero se retiró dejándome atrapado nuevamente. Al ver ello decidí buscar en la casa la cerradura. Gracias a Dios logré encontrar un objeto que me ayudaría para salir. Forcé la cerradura y me salí de la casa. Pensaba que todo se había acabado, que realmente ya podía seguir con mi día diario, hasta que recibo una llamada de mi abuelita a punto del llanto, comentándome que lamentaba mucho haberme mentido minutos atrás. Intenté calmarla y preguntarle más tranquilo acerca del tema, cuando me comentó que las muñecas las había mandado a exorcizar debido a los extraños movimientos que éstas hacían. A pesar de ello éstas seguían moviéndose. Me comentaba que había días que le hablaban y decían distintas acciones que podían
podía hacer, pero ella se resistía, específicamente por eso quiso mudarse de esa casa, dejando a esas muñecas de una vez por todas, pero al parecer no había sido el caso. Lo único que podía pensar en ese momento era en relajar a mi abuela y hablar más tranquilo en la casa, o bueno, hasta que vi en el retrovisor viendo a más de 20 muñecas en el asiento trasero, sin pensarlo salirle auto, tomé las muñecas y las saqué a todas, aplastándolas con mi carro sin importar qué podía pasar con estas, simplemente quería que todo terminara. Tras ese día mi percepción de lo paranormal cambió, y más aún debido a que esas malditas muñecas han vuelto a aparecer para atormentarnos y solo espero que esto vaya a terminar alguna vez.